Hello, my name is David Santa Cruz. I am a student at the National Open and Distance University UNAV in the agronomy program enrolled in the South Central area of Pasto. With this activity, I felt quite comfortable because I apply knowledge that I already had, although I also learned new things, but overall I managed to develop the exercises without any difficulty. Este video se realiza para la tarea 2, representación de funciones reales en diversos contextos, presentado al tutor Edgar Rodrigo Enríquez por el estudiante David Santa Cruz del curso de Cálculo Diferencial, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Como podemos observar, tenemos el enunciado que se nos presenta y los puntos a resolver. En una exhibición de la década de 1940, la llamada bala de cañón humana era lanzada desde un cañón cuya punta se encontraba a una altura de 15 pies sobre el suelo. La distancia horizontal recorrida era de 175 pies. Cuando el cañón se apuntaba con un ángulo de 45 grados, la trayectoria de vuelo parabólico puede representarse mediante la función y igual a ax al cuadrado más bx más c, donde x es la distancia horizontal desde la boca del cañón en pies y y de x la altura de la bala en pies. Teniendo en cuenta el enunciado, se nos pide resolver 4 puntos. El primero es encontrar la ecuación de vuelo de la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c. Como segundo punto tenemos encontrar el punto máximo y mencionar cómo se llama ese punto. Como tercer paso a resolver es determinar las raíces de la función, expresarlas como coordenadas y mencionar qué significan esas raíces. Como cuarto y último punto se nos presenta una altura en y, que es de 55 pies. Se nos pide calcular a qué distancia se encuentra la bala en x a esa altura y graficar la función en GeoGebra. Aquí podemos encontrar la expresión gráfica de nuestro enunciado. Para desarrollar el primer punto, lo que debemos tener en cuenta es la pregunta. Se nos pide calcular la ecuación de vuelo que tiene esta forma. Entonces, para ello debemos tener en cuenta ciertas consideraciones. C es el intercepto con el eje y el ejercicio lo menciona, puesto que dice que el proyectil o la bala humana parte desde el punto 15 en pies, que representa la altura desde el suelo hasta la boca del cañón. Entonces ese punto se toma como intercepto o punto de corte de la parábola con el eje y. Entonces C sería igual a 15. En el término b de x se dice que tiene un comportamiento lineal porque el proyectil o la bala humana al ser lanzada desarrolla un movimiento lineal que se va moldeando por acción de la gravedad y que se explica por el término cuadrático de nuestra función. Entonces, si nosotros trazáramos una línea tangente a la curva, como se muestra en esta figura, y que pasa por nuestro intercepto, podríamos decir que esa línea forma un ángulo de 45 grados, que es el ángulo de lanzamiento del proyectil, con nuestro eje horizontal. Entonces, el punto B representaría la pendiente de esa línea recta que se calcularía a través de la función trigonométrica tangente del ángulo 45. Como tercera consideración tenemos que igualar la ecuación a cero para poder operar. Entonces tenemos la ecuación general, la igualamos a cero y reemplazamos nuestros valores para poder calcular el coeficiente A, que es el que nos falta. Entonces en X reemplazamos 175 porque es el valor que nos da el ejercicio. En B reemplazamos la tangente de 45 para poder calcularlo y el intercepto sería 15, que ya lo habíamos deducido. Operamos y realizamos el despeje de la variable y encontramos el valor del coeficiente A para tener la ecuación final de la siguiente manera: y igual a menos 0,0062 x al cuadrado más x más 15. Como segundo punto, nos pide calcular el punto máximo de la trayectoria del proyectil. Entonces, ese punto se denomina vértice de la parábola. Para calcular ese punto, debemos tener en cuenta
que es una coordenada. Entonces debemos calcular la coordenada de ese punto en X y la coordenada del punto en Y. Para calcular la coordenada del punto en X, debemos dar solución a esta expresión, reemplazando el valor de los coeficientes b y a de nuestra ecuación. Realizamos las operaciones pertinentes y obtenemos que ese punto en X es igual a 80.65. Una vez obtenido el valor de X, reemplazamos en nuestra ecuación general para obtener la coordenada del punto en Y. Realizamos las operaciones, potenciación, sumas, y obtenemos que Y es igual a 55,32. Entonces, una vez tenemos estos resultados, podemos expresar la coordenada del punto vértice como 80,65 en X y 55,32 en Y. El punto 3 nos pide calcular las raíces de la función. Estas raíces son los puntos de corte con el eje X de nuestra parábola. Entonces, esto se calcula de la siguiente manera. Aplicamos nuestra ecuación general, la igualamos a 0 para poder darle solución a través de la ecuación de funciones cuadráticas, que es la que tenemos aquí. Reemplazamos los valores de los coeficientes, operamos y obtenemos esta expresión que tenemos aquí. De aquí se nos desprende dos puntos, x1 y x2, debido a que en el numerador tenemos un más y un menos. Entonces x1 va a ser igual a menos 1 más 1,17 dividido entre menos 0,0124 y x2 va a ser igual a menos 1 menos 1,17 dividido entre 0,0124. Realizamos las operaciones y obtenemos que x1 es menos 13,71 y x2 es 175. Ahora sí, como nos lo pide el enunciado, para expresarlo en forma de coordenadas, sabemos que estos serían los puntos en X. En Y sería 0 la coordenada, porque ya sabemos que es el punto que corta en el eje X, por lo tanto Y va a ser igual a 0. Entonces nuestra primera coordenada quedaría menos 13,71 en X, 0 en y 175 en X, 0 en Y, sería nuestra segunda coordenada. Cabe resaltar que en este ejercicio, como es de aplicación a la realidad, solo X podría tomar valores positivos, puesto que se parte desde el punto 0 como punto inicial de nuestra trayectoria. El punto 4 nos pide calcular la distancia en X a la que se encuentra la bala de cañón a una altura que se nos da, que es y igual a 55 pies, y calcular luego la función en GeoGebra. Para ello, hacemos uso de nuestra ecuación general que ya habíamos obtenido. Reemplazamos en el lugar de x el valor de 55, que es el dato que nos da el ejercicio. Luego despejamos este 55 hacia el otro lado con signo negativo. Igualamos nuestra ecuación a 0 para poder darle solución a través de la aplicación de la ecuación de funciones cuadráticas, que es esta y que ya la habíamos visto. Reemplazamos los datos o los coeficientes de nuestra ecuación y realizamos las diferentes operaciones para obtener esta expresión que tenemos acá abajo, de la cual se nos desprenden dos opciones debido al signo positivo y negativo que tenemos en el numerador. Entonces tenemos que x1 va a ser igual a menos 1 más 0,089 dividido entre menos 0,0124 y x2 va a ser igual a menos 1 menos 0,089 dividido entre menos 0,0124. Realizamos las operaciones y obtenemos dos puntos. x1 73,47 y x2 87,82. Esto se explica debido a que el proyectil desarrolla dos posiciones diferentes en X cuando está a una altura de 55 pies. La primera, x1, 73,47 cuando la curva asciende y x2, 87,82 cuando la curva va descendiendo.
Aquí podemos observar la aplicación del ejercicio que vimos anteriormente en GeoGebra, donde claramente se pueden observar los puntos mencionados. El punto máximo, que es el vértice de la función, el punto de corte con el eje y los puntos de corte con el eje X. Y de esta manera terminaría el ejercicio. Muchísimas gracias por su atención.